El Día Internacional de los Trabajadores se conmemora el 1 de mayo en la gran mayoría de los países del mundo, siendo un día festivo oficial que evoca la lucha obrera por la jornada laboral de 8 horas. Esta fecha conmemora la memoria histórica de la sangre derramada por la clase obrera en su resistencia contra la explotación capitalista. Su origen se remonta a la huelga general de 1886 en Estados Unidos, donde miles de trabajadores exigieron la jornada de 8 horas bajo la premisa de que la vida no puede reducirse al servicio del patrón. Este conflicto culminó en la masacre de Haymarket y en el posterior asesinato legal de los mártires de Chicago, dirigentes anarquistas y socialistas ejecutados por desafiar el orden establecido. Actualmente este día transcurre de distintas formas según cada país. En Cuba se da la celebración del Día del Trabajador con grandes desfiles por la paz. Tal y como aseguró el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la jornada ha sido un gran desfile por la paz. Vemos a trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, artistas, deportistas, cubanas y cubanos que marchan unidos justamente contra el bloqueo genocida y las groseras amenazas imperiales hacia Cuba. Bajo el lema "La patria se defiende", te cuento que las actividades se despliegan en las plazas y calles de la mayor de las Antillas. Te puedo comentar que es una jornada histórica en el Oriente. La movilización busca reafirmar el derecho de la nación a su soberanía y autodeterminación. Desde la Central de Trabajadores de Cuba se enfatizan justamente mensajes que la defensa del país se ejerce diariamente desde sectores como la producción de alimentos, la generación eléctrica, la salud, la ciencia, y desde cada trinchera de combate, en cada historia de resiliencia está justamente esa respuesta. El llamado a las calles se presenta como una muestra de la capacidad de resistencia de ese pueblo cubano ante las dificultades actuales, integrando justamente a todos los sectores de la sociedad en un acto de reafirmación del proyecto social vigente. Te cuento que en Holguín, en esta zona del oriente de Cuba, acompaña el vicepresidente cubano, el compañero Salvador Valdés Mesa, también la viceprimera ministra Inés María Chapman, acompañando aproximadamente a unas 400.000 personas que se están dando cita en la Plaza Mayor General Calixto García Íñiguez en la provincia de Holguín. Esto está aconteciendo en todo el país y es una respuesta contundente justamente ante las presiones del gobierno de los Estados Unidos. La patria se defiende. ¿Y cómo se defiende la patria? Pues justamente en este llamado hacia la paz, en un llamado al pueblo norteamericano, justamente también al gobierno de los Estados Unidos. Cuba quiere paz, es lo que hemos sentido intercambiando con el pueblo, con las personas. Esto comenzó bien temprano y puedes ver justamente cómo avanza el desfile en esta zona del oriente del país. En próximos contactos justamente también estaremos llevando el mensaje de ese pueblo que está pidiendo la paz en el oriente de Cuba. Gracias a ustedes por este contacto desde Holguín. En Venezuela, la gran marcha del 1 de mayo se realizó con trabajadores de todos los sectores, que respaldaron los anuncios de la presidenta encargada sobre el aumento en el salario mínimo integral. Frente al bloqueo, la respuesta unificada del gobierno y el pueblo es más organización y mayor compromiso con la producción nacional. En este escenario de resistencia activa, los anuncios de fortalecimiento de la protección social es una victoria política. La clase trabajadora venezolana dejó claro que no retrocederá en sus conquistas y que la estabilidad del país descansa sobre sus hombros, consolidando un camino propio hacia la prosperidad. La Confederación de Trabajadores de Venezuela, en conjunto con otros movimientos sindicales, llevaron a cabo la denominada Gran Marcha Nacional Unitaria, llena de hombres y mujeres que buscan la paz del país. El gobierno nacional llamó a movilizaciones que buscan resaltar los avances en la recuperación de la producción nacional y manifestar apoyo a la gestión del Ejecutivo. Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en las arterias viales del centro y este de la ciudad de Caracas, para garantizar el desarrollo de ambas actividades y el orden público.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció mejoras progresivas en las condiciones laborales para los trabajadores en el país, que implica la firma de un acuerdo constitucional en beneficio a los trabajadores agrícolas. Y el día de hoy vamos a firmar ya el acuerdo constitucional de la jornada de 40 horas, el certificado de trabajadores agrícolas, y espero que por la tarde podamos publicar un acuerdo que quedó en el Congreso, en donde todas y todos los trabajadores del Estado van a ganar al menos el salario medio del IMSS de 2024 y sus incrementos por encima de la inflación. Hoy se publica ese decreto. Hoy hemos hecho algunas mejoras en la condición de las y los trabajadores. Número 1, seguir aumentando el salario mínimo. Número 2, jornada laboral de 40 horas, que en un acuerdo entre empresarios y trabajadores, o empleadores y trabajadores, se hizo de manera gradual, pero en el 2030 es una realidad la jornada de 40 horas. Todos los trabajadores y trabajadoras de plataformas tienen seguridad social. Regresando a América del Sur, Brasil y Colombia también vivieron una jornada de movilizaciones por el Día de las y los Trabajadores. Jornada de movilizaciones en diversas ciudades brasileñas. Aquí en São Paulo, que es la mayor ciudad del país, se reúnen trabajadoras y trabajadores en la Plaza Roosevelt para mostrar sus reivindicaciones, en especial la pauta central de esta gran manifestación del 1 de mayo es la reducción de la jornada laboral de 6x1 que tanto tiempo de vida quita a las trabajadoras y trabajadores. La movilización en el municipio de Leticia consolidó un respaldo regional masivo a las reformas del gobierno nacional, caracterizado por un ambiente de paz y unión nacional. El evento ha reunido a organizaciones sindicales, estudiantes, educadores, presidentes de juntas de acción comunal y diversos sectores sociales que alzan su voz en defensa de los derechos laborales. La jornada destacó por la convergencia de sectores sociales, el liderazgo del magisterio en la exigencia de garantías laborales y un enfoque territorial orientado a la construcción de tejido comunitario. La conmemoración de esta fecha constituye un acto de reafirmación de que cada derecho laboral vigente, desde las vacaciones pagadas hasta la seguridad social, no son un regalo de la burguesía, sino una conquista a través de la organización colectiva y la movilización. En el contexto actual de precariación y avance del capital sobre la vida digna, conmemorar el 1 de mayo significa mantener viva la llama de la justicia social. En la previa al Día Internacional del Trabajador, la Confederación General del Trabajo convocó a una movilización a la Plaza de Mayo, en donde hubo un acto para expresar la situación que están atravesando los trabajadores por las medidas del gobierno de Javier Milei. La Confederación General del Trabajo, la CGT, convocó a movilizar por el Día del Trabajador un día antes del 1 de mayo en la histórica Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, decisión que tuvo detractores entre otros espacios del sindicalismo. Se homenajeó al Papa Francisco y en los discursos se apuntó a la situación que atraviesan los y las trabajadoras argentinas por las políticas de Javier Milei, especialmente tras la aprobación de la reforma laboral. Para nosotros que estamos viviendo situación muy difícil en Argentina, todos los trabajadores y las trabajadoras desde hace varios años, sobre todo en los últimos 2 años con el gobierno de Milei, donde se ven atacados cada uno de los derechos que ha conquistado nuestra clase. Juntarnos es importante para celebrar, para saber que somos muchos y muchas, para sabernos unidos
y para luchar por todos esos derechos que nos quieren arrancar y por todos y cada uno de los compañeros y compañeras que hacemos día a día este mundo, digamos. Desde 2023 se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo y cerraron más de 21.000 empresas. Durante décadas, los medios hegemónicos han demonizado a las organizaciones sindicales y gremiales y este gobierno profundizó en ese sentido. Sin embargo, los afiliados y afiliadas narran el escudo en el que se convierte el cuerpo sindical cuando se ven atacados sus derechos, como con la reforma laboral. Nosotros desde UOCRA tenemos un sindicato fuerte, más allá que no nos afecta directamente la reforma laboral. Sí somos parte de la CGT, formamos parte de la CGT, entonces uno tiene que solidarizarse con los gremios que están más afectados. Y nada, y seguir para adelante para poder frenar un poco toda esta reforma laboral que ha recortado mucho, ha recortado todo lo que es presupuestario, se ha perjudicado un montón de gente, sobre todo obreras y obreros. Entonces a nosotros nos queda otra cosa, la solidaridad y el apoyo. Informó Ayan Messi desde Telesur Argentina. Los trabajadores aquí en Honduras están pidiendo un cese a la masacre laboral. Recordemos, desde que inició esta administración ilegítima comenzó con una política de despedir a todos los simpatizantes, o mejor dicho, a todas las personas que fueron contratadas durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro. Es por eso que le están exigiendo al presidente impuesto por Donald Trump, Nasser Reyasfura, que cese esto, además de que se les respete sus derechos laborales de ser despedidos. Ante miles de personas, se realizó un nuevo acto por el Día Internacional de los Trabajadores en Montevideo, con propuestas centradas en la mejora del salario, las condiciones de trabajo, una estrategia nacional para el desarrollo y modificar el régimen de seguridad social. Bajo la consigna por trabajo, salario y justicia social, Uruguay es su gente, la clase obrera uruguaya conmemoró un nuevo Día Internacional de los Trabajadores. Desde la mañana, decenas de personas se acercaron a la Avenida del Libertador para participar de un acto en donde hubo reconocimientos, pero también se plantearon las principales demandas del movimiento popular. Entendemos que hay avances en la negociación colectiva, pero las grandes determinantes del país siguen asociadas a un esquema político-económico donde sus limitaciones impiden que solucionemos temas como la pobreza infantil, que haya más de 500.000 de uruguayos y uruguayas que ganan menos de 25.000 pesos líquidos, que tengamos una asignación hacia la educación en cuanto a presupuesto todavía insuficiente. Si no rompemos esa lógica y esos límites, no vamos a dar respuesta a las grandes necesidades de nuestro pueblo. Es un 1 de mayo que reivindica la lucha de siempre, la pobreza extrema, la falta de trabajo, la falta de salud, de vivienda, pero además dentro de un contexto de empuje imperialista que nos obliga a contemplar el mundo desde una realidad diferente, que es este mundo tan adverso donde hay tanta impunidad del capital, de la falta de justicia, de la falta de derechos humanos, de su ejercicio y de su defensa. Es decir, estamos como en una barbarie. Durante el acto también fue recibida la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y se convocó a participar de la movilización anual por memoria, verdad y justicia. Además, la jornada por el Día de los Trabajadores estuvo marcada por reclamos por mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, una estrategia nacional de desarrollo productivo, políticas contra la pobreza infantil, gravar a los sectores de mayores ingresos, entre otros. Mientras haya un trabajador sin salario, una compañera al borde de desalojo, un conflicto abierto, un sindicato perseguido, un trabajador que pierde su vida, uno que se accidenta, la clase trabajadora no se va a callar. Si tocan a uno, respondemos todos. Y si avanzan sobre nuestros derechos, vamos a redoblar la lucha. El antiimperialismo también estuvo presente en el acto con el reclamo permanente de poner fin al bloqueo genocida contra Cuba y su revolución. Queremos condenar una vez más
el bloqueo y las amenazas hacia la hermana República de Cuba, que viene hace más de 6 décadas soportando un bloqueo criminal y financiero que constituyen una situación sin precedente en la historia moderna del mundo y que actualmente se ve recrudecida por el bloqueo absoluto del combustible. Al acto acudió la primera plana del Gobierno Nacional, encabezada por el presidente Yamandu Borsi y sus ministros, que escucharon y valoraron los discursos, las propuestas y las críticas a su primer año de gestión. Salvo contadas excepciones, la oposición no participó del acto, aunque criticó posteriormente lo dicho por los representantes obreros en la tribuna. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Frente al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Paraguay, cientos de dirigentes de las centrales obreras exigieron respeto por sus derechos laborales. El mundo laboral en Paraguay está dominado por la informalidad, a pesar de que el gobierno ha dicho que ha creado 150.000 puestos de trabajo. La realidad en las calles dice que cada vez hay más informalidad, carencia y precariedad para la clase trabajadora. El 1 de mayo nos convoca a no quedarnos callados, a organizarnos y a construir una patria nueva, donde el trabajo sea sinónimo de respeto, dignidad y desarrollo para la mayoría. Por último, compañeros y compañeras, ante los atropellos de este gobierno vendepatria, corrupto y entreguista, no nos queda de otra que organizarnos y para transformar el cambio en nuestro país. Un cambio profundo para posicionar a personas honestas, patrióticas y coherentes que realmente nos represente como pueblo paraguayo. ¡Viva la lucha de los pueblos trabajadores! ¡Viva! La Central Unitaria de Trabajadores de Chile encabezó la principal movilización por el Día del Trabajador en el país. Los manifestantes exigen al gobierno un alza en el salario base de acuerdo a la canasta básica. Mientras tanto, las autoridades desviaron el tránsito en el centro de Santiago de Chile, donde se desarrollaron otras manifestaciones por distintas organizaciones sociales. Aunque el Día Internacional de las y los Trabajadores nace de la sangre derramada por los mártires de Chicago en 1886, es precisamente en Estados Unidos donde esta fecha ha sido borrada del calendario oficial. Para neutralizar el potencial revolucionario e internacionalista del proletariado, el Estado impulsó el Labor Day en septiembre, una festividad despojada de contenido político y diseñada para fomentar la conciliación de las clases en lugar de la confrontación. Así, mientras el mundo entero rinde homenaje a quienes cayeron en el corazón del imperio, el régimen estadounidense mantiene el 1 de mayo como un día ordinario, evidenciando su miedo histórico a que la clase trabajadora reconozca que el motor del mundo no es el capital, sino la fuerza de trabajo. Frente a las políticas de austeridad, la clase trabajadora reafirma que la unidad popular es la única herramienta capaz de recuperar la economía. La lucha actual no es solo por un porcentaje más en la nómina, es por la construcción de un modelo donde la producción esté al servicio de la vida y no del beneficio de unos pocos. El 1 de mayo sigue siendo la brújula que marca el camino hacia una sociedad de justicia social plena, donde el derecho a la salud, al salario justo y a la dignidad no sea una dádiva, sino una conquista inamovible de los pueblos. En Barcelona, los trabajadores y trabajadoras se han movilizado para reclamar por mejores salarios, acceso a la vivienda y para posicionarse en contra del rearme de la Unión Europea. La movilización del 1 de mayo en Barcelona estuvo convocada por diversas organizaciones, entre las que destacan Comisiones Obreras, CGT, CNT y UGT.
Los reclamos estuvieron enfocados en el acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y las jornadas laborales cada vez más extensas por los tiempos de desplazamiento. Porque es la lucha de los trabajadores y trabajadoras, no es un día festivo, es un día de reivindicación para tener nuestros derechos, mantenerlos y ampliarlos. Pues el reparto de la riqueza, porque precisamente las empresas están ganando mucho dinero y luego no se está viendo reflejado en los salarios. Y en este 1 de mayo también estuvieron presentes las reivindicaciones sobre el acceso a la vivienda por parte de la clase trabajadora. Yo creo que hoy por hoy el tema de la vivienda es vital, o sea, nos estamos dejando más de la mitad del salario en pagar una casa donde vivir y la verdad no son condiciones justas. Entonces, en una ciudad como Barcelona, vivir nos cuesta cada día más. El avance de la extrema derecha y sus discursos de odio fueron eje de preocupación para muchas de las personas que acudieron a la movilización. Y sí que es verdad que el auge de la extrema derecha y de los neoliberales ponen en riesgo el sistema de bienestar y al mismo tiempo los derechos que hemos conquistado a lo largo del tiempo. También se han incluido reivindicaciones referidas a frenar el rearme militar de la Unión Europea, a la guerra en Irán y en apoyo a la causa palestina. Pedimos por el pan de cada trabajador. Cuando decimos el pan, creemos que es la mesa llena, no solo el pan de lo simbólico, pero nosotros creemos en la felicidad del trabajador. Cuando pedimos por la paz, pedimos por la paz en todo el mundo, ¿no? Por aquellos pueblos que son oprimidos, por el pueblo palestino, por todos los pueblos que hoy están viviendo un avasallamiento por los imperios que todavía existen en el mundo. La lucha por la paz y contra el rearme desatado por las potencias occidentales al servicio de los Estados Unidos. Es el principal, porque son las consecuencias de esas guerras desatadas los que están perjudicando sobremanera tanto la situación de los salarios, cada vez más escasos, como la situación de la vivienda. Se ha pedido también por más feminismo e igualdad y un mayor reconocimiento de derechos LGTBIQ+. Los sindicatos también han abogado por una transición justa ante el avance de la inteligencia artificial y la digitalización. Andrés Flores, Telesur, Barcelona. Históricamente, el 1 de mayo ha evolucionado de ser una jornada de resistencia clandestina a convertirse en un hito central de la política pública en numerosos países, donde los gobiernos populares aprovechan la fecha para anunciar decretos que fortalecen el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Es tradición que este día se oficialicen aumentos al salario mínimo, ajustes en las tablas de beneficios sociales o la promulgación de nuevas leyes que protegen la estabilidad de los trabajadores. Pero también esta fecha es el momento en que movimientos sociales inundan las calles con pancartas para denunciar la brecha salarial de género, la precariedad de la economía digital y los despidos masivos. Se rinde tributo a los líderes sindicales perseguidos, se realizan asambleas populares en plazas públicas y se reafirma el compromiso con la negación colectiva, demostrando que, a pesar de los intentos por despolarizar la fecha, bajo el nombre genérico de Día del Trabajo, este sigue siendo el día de la clase obrera en su lucha incansable por un mundo donde el ser humano esté por encima del mercado. Hasta una próxima entrega de Realidades.